Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en esta otra interesantísima charla. Les doy la bienvenida a este nuevo diálogo en vivo que la desinformación no corone, creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, para hablar de distintas temáticas relacionadas con el coronavirus desde la perspectiva de los expertos. La idea aquí es combatir la desinformación, todas esas noticias falsas, y que la gente entienda los temas, pero desde la ventana de la ciencia y el conocimiento y no de los chismes. Mi nombre es Ángela Posada Swafford, soy una periodista científica colombiana radicada en Miami, ahora en Cali, hasta que, como digo, San Juan agache el dedo. Esta iniciativa de diálogos en vivo del Ministerio me encanta, es como parte de la estrategia de Todo es Ciencia, que es el brazo en el brazo de comunicaciones, en la red del Ministerio. Desde esta estrategia de Todo en Ciencia, entonces hacemos lo posible por conversar con expertos de tal forma que nos entreguen la ciencia de forma agradable, clara y sobre todo sin quitarle el rigor científico, que es lo que normalmente cae por las grietas cuando tratamos de explicar la ciencia. Queremos realmente trascender esa idea de que la ciencia es algo pues para el científico en su torre de marfil y poner la ciencia y los científicos como este maravilloso que tenemos hoy al alcance del público. Entonces la charla que vamos a tener hoy tiene un nombre muy lindo, se llama Murciélagos, Virus y Eurecas, conexiones insospechadas. Es decir, vamos a hablar de murciélagos, cómo se conectan los murciélagos con los virus, especialmente con el COVID-19, es decir, COVID-19 siendo la enfermedad, con el SARS-CoV-2. ¿Y por qué los murciélagos son tan interesantes y tienen tantas respuestas y por qué debemos hacernos amigos de ellos y entenderlos? Difícil concebir un científico más interesante, más calificado para que converse con nosotros de esto que el biólogo Hugo Mantilla Meluc. Hugo es director del Centro de Estudios de Alta Montaña de la Universidad del Quindío, además tiene un doctorado en sistemática y evolución y es un genio en murciélagos. ¿Qué hubo, Hugo? Pero antes de darte la palestra, yo les tengo que contar mis experiencias con los murciélagos. Es que, pues yo acostumbro a andar mucho con biólogos de campo y me ha tocado estar en estas cavernas increíbles en Estados Unidos, en las bocas de las cavernas, viendo cómo salen murciélagos, pero son miles, y el espectáculo tan increíble que es esto, teniendo tú al experto al lado, contándote por qué estas criaturas son maravillosas, por qué cuando un murciélago abre la boca no es que te quiera ir a comer o a morder como un Drácula, sino que si no abren la boca, ellos se estrellan porque tienen que colocar la boca del murciélago, es un poco como sus ojos. Tienen que abrir la boca para saber qué es lo que hay enfrente y lanzar esta señal ultrasónica que cuando uno la oye en el aparato especial que ellos usan para detectar un murciélago, suena como un contador Geiger de esos para detectar radiactividad. Tuve unas experiencias lindísimas en Costa Rica, también porque en Centroamérica hay una especie de murciélago que es la que puse en el Twitter y en mi Facebook anunciando esta charla, y son como unas bolitas blancas, la cosa más divina, con la naricita amarilla y las orejitas amarillas, y yo no he visto un animalito más hermoso. De hecho tengo peluches de murciélago en mi casa, pero este animalito de la especie alba significando en latín blanco, hacen algo increíble. Y ahora ya vamos a empezar con Hugo, pero les quiero contar lo que hace este murciélago. Este murciélaguito, estas bolitas de algodón, se meten debajo de las hojas de liconia, esas hojas anchas, verdes, ¿no?, que hay en las selvas tropicales. ¿Y qué hacen? Hacen carpas, hacen tiendas de campaña. Literalmente estos murciélagos doblan la hoja con sus dienticos así, pero sin romperla, y la vuelven a doblar y la ponen así dobladita y se meten ahí debajo y se esconden. Y entonces, pues a mí eso me pareció increíble. Logré también en ese lugar en Costa Rica ayudar por la noche a agarrar a los murciélagos con una finísima red, como seguro Hugo ha hecho 1000 veces, y poder
poderla tocar, ayudar a sacar muestras genéticas, a tocar esa piel que es la lana más suave y más divina del mundo, y esas alas de cuero son una obra de arte que, a propósito, no son alas como un pájaro, sino son manos, tienen dedos y uñas allá. Entonces un murciélago no es un pájaro, es un mamífero maravilloso volador. Bueno, diciendo esta maravilla, entremos en materia, Hugo. A ver, las noticias les están, yo creo que los murciélagos tienen un problema de relaciones públicas, y yo creo que en este programa, con tu ayuda, lo que quisiéramos es hacer algo al respecto. Sí transmiten virus, hay una razón específica, pero esa transmisión de virus tiene además una razón muy importante que nos va a ayudar eventualmente a nosotros. Entonces, además del ébola y del SARS y del virus del Marburg, ¿qué pasa con los murciélagos siendo transmisores de virus? Explícanos cómo es esto, ¿por qué? Bueno, Angelita, primero que todo, pues agradecer al ministerio por la invitación, a Paula, a ti, a Daisy por la traducción bellísima que nos está haciendo, y a Felipe por la ayuda técnica. El tema de los murciélagos es la desinformación. Sí, ahí yo ir sumándole a todas esas maravillas que tú has dicho, hay mil más que no conocemos porque ellos habitan un espectro que está lejos de nuestro, por lo menos de nuestra cotidianidad, que es la noche. Nosotros, como primates que somos, la visión juega un papel supremamente importante, y mira que nosotros, para referirnos a cosas que no nos gustan, nos referimos a la oscuridad, que no necesariamente tendría que ser mala. Nos referimos a lo turbio, o a lo borroso, a lo que no está claro. Y cuando algo nos gusta decimos eso está claro, incluso lo asociamos a entender, la luz. Entonces los murciélagos en esta semiótica, que es algo muy importante y que tiene que ver mucho con el mensaje que yo quisiera transmitir, los murciélagos son significados, o sea, encierran significados de cosas que para nosotros son un poquito complicadas, y en ese sentido hemos sido un poco injustos. Entonces, la primera gran maravilla que yo quisiera señalar de los murciélagos es su enorme diversidad. Los murciélagos, dentro de los mamíferos, son el segundo grupo más diverso. Y los mamíferos somos nosotros. O sea, hay más especies de murciélagos que especies, por ejemplo, de monos. Hay más especies de murciélagos de cosas que se parecen a un gato, a un tigre, a una pantera, ¿sí? Hay más especies de murciélagos de cosas que se parecen a un perrito, un lobo, un coyote, ¿sí? Cualquiera de estos animales. O sea, representan grupos. Los murciélagos en sí, siendo un orden, son uno de los órdenes más diversos después de los roedores. Después de los roedores. Y en algunos países como Colombia son los campeones de la diversidad. Entonces, hay más especies de mamíferos, murciélagos en Colombia que cualquier otro grupo, y nosotros somos uno de los países más diversos de la Tierra. Right. Es una cosa maravillosa. Y somos el país que más especies de murciélago tiene en el mundo. Yo te contaba fuera de cámaras que alguna vez un colega venezolano me regañó por decir eso. Me decía, pero usted, ¿por qué anda diciendo superlativo que Colombia es el país que más especies tiene? Y bueno, el año pasado, la curadora del Museo de Historia Natural de Nueva York dijo lo mismo, o sea, y sacaron un libro hace unos años donde ratifican que Colombia es un país supremamente diverso en términos de murciélagos. Y ahí viene una primera pista que es muy importante, porque ¿por qué un grupo biológico es diverso? Y entonces, sí. Con esta cierro esa idea. Entonces, un grupo es diverso porque está expuesto a muchas condiciones. La evolución, la selección natural, opera en exposición de los organismos a diferentes condiciones. Y los murciélagos existen en todo el mundo. En el único sitio donde no hay especies de murciélagos es en los polos. Y no existen allá porque ellos tienen unos requerimientos energéticos altos. Pero entonces, de resto, en todos los ambientes que te puedas imaginar tú de la Tierra, hay murciélagos. En las puntas de las montañas hay murciélagos. En los desiertos hay murciélagos. En las selvas hay murciélagos. ¿Y qué imaginan ustedes haciendo las mismas cosas?
Seguramente no, haciendo cosas muy distintas. Entonces, eso explica la diversidad. Y el otro elemento clavísimo, súper clave de la diversidad es que si tú te ves diferente y estás expuesto a condiciones diferentes para poder sobrevivir, tu relacionamiento con las otras especies también es diverso. Claro. Muy diverso, muy diverso. Y en esto sí, ningún otro grupo, ni de mamíferos, y me atrevería yo a decir que incluso competimos con muchos grupos de vertebrados, los quirópteros, los murciélagos, compiten en que hacen más cosas distintas. Sí. Tienen más, por ejemplo, hábitos alimenticios. Tienen una enorme plasticidad comportamental y eso les permite relacionarse de maneras increíbles, insospechadas con la naturaleza. Y en esa conversación que establecen los murciélagos con los otros organismos de la naturaleza, como si viviéramos en una oficina llena de gente. Entonces, con una persona hablas de fútbol, porque es con el que te va bien hablando de fútbol. Con el otro hablas de música, porque comparten gustos musicales. Con el otro hablas de las personas que te gustan, de tus hobbies, del trabajo, de lo que no te gusta. Entonces, en la naturaleza ocurre exactamente lo mismo. Los murciélagos, al moverse en diferentes ambientes, interactuar con diferentes personas, digamos, en la naturaleza de diferentes especies, sí, ellos intercambian diferente tipo de información. Claro. Y los virus que son pedacitos de información. Exactamente. Entonces, claro, esa gran diversidad de murciélagos también tiene que alojar mucha diversidad de virus. Hay claro, todas las especies de plantas y animales tienen virus. Nosotros aquí, tú, yo, Daisy, que nos está traduciendo, y yo, todos tenemos virus. Y tenemos unos que tenemos nosotros y no los tienen los murciélagos. Compartimos unos son individuales, singulares de nosotros, y nos vienen de ese relacionamiento con la naturaleza. Los virus juegan papeles súper importantes, han modelado la evolución de toda la vida en la Tierra de maneras supremamente claves, porque son pedacitos de información, ni siquiera están vivos. Necesitan entrar a las células para reproducirse y se quedan ahí metidos dentro de nuestro genoma en muchas maneras, y en determinados momentos esos pedacitos de información cobran una relevancia increíble en que se expresen características que antes no se habían expresado. Entonces, el tema de los virus tiene más de una visión. O sea, nosotros pues obviamente nos preocupa en este instante las afectaciones de una enfermedad, que vamos a entender ahorita en un ratito. No, así es tal cual, ¿no? Y redondeando lo de los virus, yo digo que de lo que yo sé es que si no fuera por los virus, de hecho, ninguno de los mamíferos tal vez ni existiríamos porque el virus intervino evolutivamente hace tiempos para formar la placenta. Es decir, wow. Entonces, yo vuelvo y digo que así como los murciélagos, los virus también tienen un problema de relaciones públicas. Bueno, pero cuéntame entonces un poquito antes de esta relación entre el mercado de vida salvaje en Wuhan, la gente que estaba comiendo murciélagos, pero no solo es comerlos, ¿no es cierto? Es entrar en contacto con cualquiera de los fluidos del cuerpo de un murciélago, porque debe haber miles de millones de partículas de virus en una lágrima de un murciélago. Sí, pero entonces ahí viene, yo te voy a compartir aquí mi pantalla para mostrarte un par de imágenes que nos van a ayudar a entender un poco la cosa. Mira, por ejemplo, aquí, no sé si estás viendo ya. Ok, ahí vamos, es que ya va despacito. Eso, va despacito, pero bueno. Entonces, mira, una de las cosas interesantes que hacen los virus es que se alimentan de muchas cosas, pero aquí como estamos como resumiendo, o sea, vuelan, llegan a muchos ambientes, hay muchas especies. ¿Cuántas especies hay? Más de 1000 especies. Dependiendo con el autor que hables, 1197, unos dicen 1300. Hay muchas especies que están en camino. Nosotros estamos tras la pista en varios géneros, vampiresa, filostomos, en varios grupos, digamos, de murciélagos todavía la diversidad está por dilucidarse. Hacen cosas muy distintas dentro de eso su dieta e interactúan con muchas especies. Una de las cosas claves de la interacción es que, mira, tomando este dato de 1197 especies que se analizan en este resumen que he hecho yo,
912 comen insectos. Y eso obviamente pues es un servicio ecosistémico de control de plagas, pero también es parte de la explicación de por qué los murciélagos tienen tanta relación con los virus. Y una fracción menor come o frutas o se alimenta de néctar. Entonces mira cómo ocurre esta cosa. Yo voy a compartirte este videito donde he hecho unas caricaturas para explicar un poco cómo funciona este relacionamiento de los murciélagos con los virus. En la naturaleza tenemos muchas especies y como dijimos ahorita, esas especies pues hacen también cosas diferentes, viven en ambientes distintos. Yo aquí voy a pintar dos, por ejemplo, uno montadito en un árbol y el otro por ahí en la tierra. Dos especies de mamíferos, pueden estar cercanamente relacionadas o no. Esas especies, si estamos en un bosque tropical o estamos en un área tropical o incluso en áreas que son templadas también, hay mosquitos, por ejemplo. Y hay otros insectos que habitan en cantidades gigantescas y se alimentan. ¿De qué se alimentan esos insectos? Algunos de ellos encontraron que alimentarse de sangre es una ventaja, es un montón de proteína fácilmente distribuida. Usted pilla por ahí una persona medio dormida y la cosa funciona bien. Entonces, espérate, que se me paró el video. A ver. Pero eres una maravilla dibujando. Bueno, entonces aquí se me retrocedió el video, pero no importa, vamos. No importa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos con esas especies y cada una en su ambiente, en su relacionamiento evolutivo, digamos, con su entorno, pues pueden estar, digamos, interactuando con esto. Y estos mosquitos, al alimentarse de la sangre, este es el pedazo que es interesante, colectan también la carga viral que tienen esas diferentes especies. Yo aquí lo voy a significar como si el virus fueran unas bolitas de diferente color. Ahí voy a tratar de pintar una especie de, digamos que sea como un coronavirus, o sea, con sus proteínas alrededor, que son las que le dan la entrada además a las células respiratorias, ¿no? Y de las mucosas, y de los epitelios de la nariz, llave. Ojos. Esa es la llave. Ahorita vamos a hablar un poquito de la llave. Claro. ¿Qué pasa con esos virus? Pues que en últimas esos virus llegan al mosquito, las diferentes variedades de virus. Yo aquí he pintado dos, pero ustedes pueden imaginarse que en la naturaleza esos mosquitos pueden estar picando a cuanta especie se mueva, a nosotros mismos, ¿sí? A cualquier tipo de organismo que tenga sangre, y en últimas, ¿a dónde llegan todas esas como un reservorio? ¿A dónde llegan todos esos virus? Pues a las especies que se alimentan de insectos. Esto también podría ocurrir si te comes todo el animal. Entonces ya podemos empezar a sospechar que cualquier carnívoro también tiene que lidiar con el tema de enfrentarse a cargas virales de lo que se coma. ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza? Estas relaciones están en equilibrio. Están en equilibrio. Ni el virus va a matar al mosquito, ni va a matar a las especies que lo tienen inicialmente, ni va a matar al murciélago. ¿Cuál es el peligro? Que se salgan de esas relaciones que tenemos nosotros ahí. ¿Qué murciélagos han sobrevivido? Pues los murciélagos que han sobrevivido son aquellos que tienen la capacidad de, voy a dejar de compartir la pantalla, tienen la capacidad, no sé si ahí me ven ya, tienen la capacidad de sobrellevar estos virus. Entonces ahí tenemos un primer elemento de por qué los murciélagos se han convertido históricamente, evolutivamente, en un reservorio importante de los virus. No sé si Angelita me está escuchando. Sí, bueno. Entonces, yo voy a poner entonces de nuevo la presentación acá mientras Ángela logra reconectarse. Estamos en vivo, estos son los gajes del oficio de estar en vivo y en directo, ¿no? Entonces, el tema de los murciélagos como reservorio de virus, en una medida muy importante les viene de su dieta, pero en otra medida muy importante les viene de lo que pueden hacer dentro de los murciélagos. Sí tienen un montón de virus, y tienen desde virus que no hacen nada, o que, bueno, que no tienen un efecto, o tienen un efecto muy, muy pequeño, a veces imperceptible, como puede ser una gripa
los virus también les da gripa, a los murciélagos también les da gripa, también tienen virus que los mismos mosquitos les pegan. Entonces, en los murciélagos, en las especies de murciélagos se han detectado al menos 27 familias de virus y más de 200 variedades. Algunas de ellas son de preocupación. Y esto se ha dado en varias especies de murciélagos, en 11 familias de murciélagos y al menos 37 géneros. ¿Qué pasa? A la fecha todavía no tenemos mucha información. Como ejemplo de esa desinformación, yo les voy a traer los datos de Colombia. En Colombia, producto del trabajo de los colegas a los cuales saludo aquí, quiropterólogos, que los hay mejores que yo en este país, y varios, tenemos 205 especies de murciélagos. Y de esas 205 especies, en la revisión más grande que se ha hecho de trabajos de virología de murciélagos, solo 2 especies aparecen. Y miren ustedes tan interesantes, solo 4 grupos de insectívoros. Eso quiere decir que esas otras 8 especies han adquirido sus virus por otros mecanismos que no son a través de la dieta. Tal vez porque se los pican los mosquitos, como es el caso del chikungunya, y otro murciélaguito que hace tiendas, se llama de hecho el murciélaguito tendero, Uroderma. Se ha detectado que varias especies de Uroderma desarrollan, por ejemplo, chikungunya, y desarrollan otros virus que se los pegan los mosquitos. Y para Colombia, esos virus son 22 virus al menos que se han reportado en especies, no para el caso de Colombia, pero en especies que están en Colombia y que en otros lugares del mundo donde se ha estudiado, esto es para todo el trópico, especies que tienen amplias distribuciones, a 12 familias de virus y 22 virus diferentes. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos casi nada de los murciélagos, y esto es un llamado de atención y un tirón de orejas grande, porque yo recuerdo que desde hace mucho tiempo, ¿aló? Sí. Yo recuerdo que desde hace mucho tiempo veníamos llamando la atención a todos los entes de que era muy importante prestarle atención a la zoonosis. Y mira que con una inversión pequeñísima, insignificante comparado con todo lo que está costando esta pandemia, que se hubiera dedicado a investigación, a manejo, a conservación, el panorama del manejo del mundo ahorita sería muy distinto, con un mundo mucho mejor, incluso no solo sin problemas, sino mucho mejor. Entonces, el tema, digamos, de la transmisión entre los murciélagos y otras especies depende de 2 cosas principales. Una cosa es el grado de parentesco que tengan las especies entre sí, y el otro, la frecuencia de encuentro. Y ahí es donde llegamos al mercado de Wuhan que tú mencionabas, Angelita. Porque sí, en un mercado, ¿qué pasa? Tú tienes especies, unas que se parecen, otras que no, unas que son muy filogenéticamente distantes, otras que están ahí cerquitica, pero que nunca se encontrarían así desde cerquita en la naturaleza, empezando por el ser humano y un pangolín, o el ser humano y una civeta, o el ser humano y un murciélago. Ningún murciélago va a metérsele a uno dentro de una olla de sopa, a pesar de que nosotros, para el caso del SARS-CoV-2, del COVID, que transmite el COVID-19, pues no sabemos exactamente de dónde vino. Y ahí viene, digamos, el primer, digamos, como llamado a atención. Cuando hablas tú de la llave es súper clave. Esta es una figurita que seguro ya para todos es muy familiar, del virus, que se llaman coronavirus porque tienen esa corona de proteínas que los hacen ver como la corona del sol, ¿sí? Pero esa coronita, esas proteínas que hacen parte de la corona, pensémoslas en esta charla como si fueran una llave. Realmente la puntita acá es como una llave. Y esa llave que identifica un tipo particular de células de ciertos organismos en las cuales este virus puede entrar y reproducirse y generar copias de este virus, porque los virus realmente, pues, en el sentido estricto no se reproducen. Y de ahí, en ese jueguito, es que se han dado las diferentes interacciones de los diferentes COVIDs que llegan al ser humano, unos que son gripas muy leves, hasta otros como el SARS y el MERS, que han sido de gravedad, han sido declarados pandemias, se han cobrado varias vidas, no tantas como lo que ha cobrado ahorita el COVID-19, pero sí es un lío. Miren ustedes. Qué buena presentación diste, sí, estás dando. Mira es que se me ha ido el internet, pero dale, sigue. Mira esta cosa tan interesante, Ángela. Sí. Muchos de estos animales, esta es una gráfica por ahí vieja de un libro de mastozoología viejo de los 80. Y mira que allá
definen este grupo que se llama Lauraciateria, referido cuando teníamos a la Pangea, Lauracia y Gondwana. O sea, en ese momento se originan los ancestros de todos estos animales que ahora se ven muy diferentes, pero estos que estamos viendo nosotros acá no son otra cosa que el grupo de los carnívoros. Y uno dice, pero ¿cómo hace un camello un carnívoro? O un caballo, o un rinoceronte, el ancestro de esos animales era un carnívoro. Y dio un giro a una dieta de alimentación vegetal. Eso que es bien interesante pensárselo desde la perspectiva de los virus. ¿Y cuál es la otra cosa interesante? Mira, el pangolín, que está en este orden Folidota, los gatos, el camello y los murciélagos, todos han sido identificados como reservorios de estos coronavirus. Y vuelve y se refuerza esa idea de que la dieta y la dieta animalívora tiene que ver mucho con este cuento de poder lidiar con los virus. A nosotros nos pega un poco duro porque nosotros estamos en otro extremo del árbol finogenético, del árbol de parentesco de todos estos organismos. ¿Por qué nos llegan hasta nosotros si estamos lejos? Porque miren lo que hemos hecho nosotros los humanos, y aquí viene una de las participaciones. Vivimos rodeados de otros animales que no son filogenéticamente cercanos a nosotros, pero que los utilizamos mucho. Por ejemplo, pónganse ustedes a pensar cuántos cerdos hay en China por cada habitante de la China, que son el mayor número de habitantes humanos en la Tierra. ¿Cuántas gallinas, cuántos gatos, cuántos perros, cuántos animales? Y aparte de los mercados de animales de fauna silvestre. Entonces, aquí viene un tema muy importante porque ese mal manejo de los elementos de la naturaleza, de lo ambiental, en la cotidianidad, en la toma de decisiones cotidianas, en la organización de nuestra vida cotidiana, es la que nos tiene en este estado. No podemos desvincular el tema ambiental de la economía, no podemos desvincular de la economía cotidiana, no podemos desvincular el tema de lo ambiental de la toma de decisiones políticas. Ese ha sido un enorme y gravísimo error que estamos pagando ahorita carísimo en todos los términos, uno muy grave en vidas humanas. Exacto. Entonces, sí, perdona que interrumpo, es que este es ante todo un problema medioambiental y no nos hemos querido dar cuenta, y el problema es que no hemos vuelto a hablar de la deforestación ni del cambio climático, porque claro, estamos pensando en el virus, pero es que la deforestación y el cambio climático son los grandes otros pilares responsables de todo este rollo. Sí, ya vamos a llegar allá. Entonces, para redondear este puntito acá, pues ahora tenemos mucha información para poder entender cuál es el origen que tienen esos virus. Eso lo sabemos porque dentro de cada célula, de cada organismo, hay como una cinta de cassette, que ya la gente no usa cintas de cassette. Yo no sé si ese ejemplo funcione, es hoy como un disco duro, ¿sí? Lleno de bits de información que son los que nos dicen cómo somos nosotros, cómo vamos a construir nuestro pelo, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros dedos, etcétera, nuestro comportamiento incluso a veces. Y al poner en conjunto un disco duro encima de otro y compararlo bit a bit de información, pues nosotros hemos establecido las relaciones de cómo es que se construye esa llavecita. Y mira, está acá, antes de que yo tape este nombrecito, hay una cosa que se llama el RBD. El RBD es el pedacito de la proteína que funciona como una llave. Y mira lo que nos dicen los estudios tan interesantes. Primero, que la relación no es en primera instancia directa con los murciélagos. Sí. Qué pena con ustedes. A mí se me va, la conexión mía viene y va, porque está lloviendo aquí donde estoy y es el horror, pero sigamos. Bueno, Angelita, yo te voy poniendo en update ahí de la cosa. Sí. Okay. Y entonces, miren ustedes que lo que más cercano hemos encontrado en la naturaleza, sin poder decir 100% que es el origen, el reservorio del COVID-19, es este animalito que se llama el pangolín, que está ya emparentado con los animalívoros, con los animales carnívoros. De hecho, él se alimenta de insecticos. Es como si fuera, no es lo mismo que una especie de armadillito, pero lejanamente relacionado a los que tenemos acá. Se ve igual, pero no, en últimas
su cédula es muy distinta. Sí. Y ese solo es 76% una llave, es como si tú tuvieras una llave 76% hecha o 24% hecha mal y estás tratando de meterte a una casa. Puede que le pegues, puede que no. Pero ¿qué nos ha dicho esto? Primero, que ese virus no fue creado por humanos. Porque para hacer un virus se necesita un molde y esto no se parece a ninguno de los moldes. Esto fue una creación de la naturaleza y le salió bien bravo. Que nos pueden nosotros. Replicar la evolución. Sí. Simplemente, ¿no? Claro, entonces, dos mensajes acá. Sí hay una relación con los murciélagos, pero es indirecta. Uno. Dos, lo más cercano que tenemos ahora conocido es este pangolín, pero no es ni siquiera el reservorio que tenemos identificado de lo que nos está afectando ahora. ¿Qué quiere decir? Que el virus puede estar o en otro murciélago o en cualquier otro animal en la naturaleza y no sabemos dónde está. No sabemos cuál es el reservorio real. Y muy difícil empezar a establecer hipótesis de cómo saltó a los humanos. Sí se sabe que mucha de la virulencia se generó en los humanos, o sea, es una mutación que ocurrió en los humanos. Y aquí viene el pedacito que me encanta de esta presentación como llamado de atención, como tirón de orejas para todos. Este animalito, y mire, esta es una publicación del 2017, esta no es una publicación nueva, en la que hacen la reconstrucción filogenética, los grados de relacionamiento entre diferentes especies de pangolines, y dicen, presentamos aquí el árbol de relaciones de estos animalitos, el mamífero más traficado en la Tierra. ¡Wow! ¿No es un mensaje duro, Angelita? Pero claro. Entonces, ¿qué nosotros que estar haciendo traficando pangolines? Pues la gente dice, no, que es que las escamas que tienen poderes curativos y tienen, hasta de pronto sí, pero este no es el mecanismo. Mira que ponerse a jugar con la naturaleza tiene serísimas consecuencias impredecibles. Y ahí hay que hacer una atención muy, muy, muy importante, porque hay que reforzar las medidas políticas que no permitan el tráfico de animales silvestres. Los animales silvestres deben estar en la naturaleza en equilibrio, donde no afectan a nadie y donde pueden tener sus relaciones y cumplir sus muchas funciones que ahorita las vamos a ver, y las de los murciélagos son súper claves, las de los pangolines son súper claves. Los pangolines no tienen nada que hacer fuera de su entorno. Y es que también es un problema cultural, porque sí, está la vaina del tráfico de especies, pero también yo sé, por ejemplo, que con el rollo del ébola, el problema del ébola es que también muchas tribus y muchos pueblos, tribus indígenas, etcétera, en África, tienen por costumbre meter las manos dentro de los órganos de la persona muerta o del animal muerto para ver, el chamán tiene que ver qué pasó, y allí entonces pues hay un contacto directo en esos pueblos. Es lo que ha pasado con el ébola, que también es transmitido por el chimpancé. Déjame reformular entonces un poco el llamado a atención. Yo dije, necesitamos investigación en dos sentidos. Necesitamos investigación en entender las especies desde la perspectiva biológica, y necesitamos investigación en entender qué significan las especies para las comunidades. Para que podamos dar los mejores consejos, para que podamos aprender, tomar ese conocimiento tradicional que es importante, validarlo y hacerlo parte del backup que tenemos nosotros para tomar decisiones y para vivir mejor. Entonces eso es sumamente clave. Entonces tenemos que hacer investigación en esos dos sentidos. ¿Sí? Bien. No, que te iba a preguntar, antes de que sigas con el sistema inmune en general, ¿qué grandes preguntas, además de lo que has dicho, qué grandes preguntas no sabemos sobre los murciélagos? Que estoy segura que nos falta aprender mucho. Hay varias y voy a dejar para el final de la charla algunas de ellas, si tú me permites. Dale. Quisiera dejar esos grandes interrogantes, algunos, porque hay muchos, para el final. Aquí lo que quiero hacer yo es tratar de explicar por qué es que los murciélagos tienen, qué es lo que hacen ellos especiales que les permite coexistir con esos virus. Y voy a recurrir de nuevo a mi video. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando algo ataca a una célula y la daña, lo importante es que esa afectación no se disperse a otras células. Entonces, las células, los tejidos lo que hacen es o matan esas células o se las comen. Y eso es lo que ocurre cuando entra un virus. Entonces, lo importante aquí es
¿cómo hacemos nosotros para detectar que el virus entró y está haciendo daño? Entonces, ¿qué hace un virus cuando entra? Un virus entra y como él no puede reproducirse por sí solo, él utiliza la maquinaria genética. Aquí yo he presentado el genoma del virus por esa linecita rosadita. Él lo utiliza para dos cosas, para hacer partecitas del Lego, como del Lego, que son con las que él arma un virus, la cáscara, al menos la cápside y sus sí. Otras proteínas, las llavecitas, mira ahí las estoy pintando. Sí, correcto. Y lo que hace es, hace múltiples copias de ese material genético. ¿Y qué hace? Las mete dentro de esas cápsulas y el virus sale a infectar. Como producto de esto quedan pedacitos de genoma por ahí sueltos en el interior de la célula. Ese se llama, si es el caso, por ejemplo, de un virus de ADN, esto podría ser con ARN, se llama el ADN del citosol, o sea, que está suelto por ahí sin hacer nada en la célula. Esa es una señal muy importante para las células para activar su sistema inmune, y eso en inglés le dicen el sensing. O sea, las células están evaluando si tienen estos pedacitos. Y hay un gen, digamos acá, que se llama el estimulador de interferón. Ahorita vamos a ver tan importante el interferón. De ahí le vienen de sus letras iniciales STING, a esto le dicen el STING, así como el alcohol. Eso se activa cuando hay esos pedacitos de ADN ahí. Esto todo lo hacen los murciélagos, estamos viendo qué pasa dentro de un murciélago. Entonces, ¿qué pasa? Ese STING activa una proteína muy especial, con propiedades enzimáticas, o sea, activa procesos, se llama el interferón. Se llama interferón, ¿por qué? Porque interfiere con ¿qué? Con la replicación del virus. No deja que se hagan más copias del material genético del virus. Hay un interferón, hay tres tipos de interferón. El interferón 1 es el primero que activa. A esto es lo que se llaman las respuestas humorales, o sea, que producen sustancias dentro del citoplasma de la célula. Pero también, ¿qué hace ese interferón? Tiene una respuesta celular. Él llama a unas células que son como un ejército, los famosos glóbulos blancos, los leucocitos, y activa unos que se llaman los leucocitos de tipo T. Y esos leucocitos, te voy a pintar aquí un par de esos para ver lo que hacen, como si tuvieran una bocina. Van y salen y empiezan a gritar, esta célula está contaminada con virus, vengan a ayudar, y hacen que esas células que están al lado, que están bien, se preparen para la invasión. Eso es muy importante. Y lo otro, hay unos leucocitos que eso sí se la toman muy en serio y son citotóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son capaces de generar sustancias que destruyen a los virus. Pues mira, tan importante todo el sistema que se encadena. Este sistema de leucocitos y de todas estas enzimas que se están generando, ¿sí? ocurren también en nosotros. ¿Qué hay extra en los murciélagos? Pues tienen otro sistema de sensing, de evaluación de eso, aparte del STING, uno que se llama el IFI16, el IFI16. Y ese IFI16 ayuda a estar en ese monitoreo constantemente de que hay material por ahí que puede ser el producto de que haya virus o cualquier, o bacterias o otra cosa. Tienen otro que se llama el AIM2. Este lo descubrieron en el cáncer de melanoma, se llama Absent in Melanoma, número 2, y también ayuda a que todo este proceso se mantenga encendido. Entonces, estos murciélagos, déjame termino este pedacito porque como es el video, no puedo parar, esto se mantiene prendido todo el rato, y eso hace que la velocidad de respuesta sea veloz, no como hicimos acá que nos demoramos en tomar decisiones, están preparadísimos para la llegada de los virus. Y tienen otra, mira esta proteína tan interesante, se llama la TLR9. Sí. Y ese T le viene de TOL. Tú que viste en los Estados Unidos sabes qué es el TOL. Un peaje. Mira, entonces le ponen peaje a los virus. Se paran en la membrana y no dejan que entre y que se dé la unión entre la llave y las células del todo eso son premios que tienen los murciélagos dentro de su genoma que les ha costado, ¿qué? La evolución. Y esto todo, ¿cómo se regula? Mira, aquí viene la parte más bonita. Se regulan unas enzimas que se llaman las quinasas. Están ahí dentro de las células. Pero ¿sabes quiénes son los mejores reguladores de quinasas del universo? No, los murciélagos. ¿Por qué? ¿Para qué las usan? Fíjate, esta tan chévere. Las usan porque con esas quinasas, las quinasas entre otras regulan la temperatura del cuerpo y el metabolismo. Y estos murciélagos
Los que están en las zonas templadas hacen hibernación, se ponen a dormir por meses y tienen su mecanismo de metabólico completico funcionando gracias a estas quinasas. Y los del trópico en el día entran en lo que se llama un torpor. Es como una hibernación, el torpor, pero es una hibernación chiquitica. Entonces ellos todos los días ellos están entrenando su sistema de quinasas y mira que esto sirve. Y la otra cosa, ¿para qué sirven? Pues para activar la energía enorme, gigantesca que se necesita para el vuelo. Entonces, Claro. ¿qué son los campeones de las quinasas? Pues son los murciélagos. Entonces yo me pregunto acá, ¿quién tiene la cura, no solo al COVID, quién tiene la cura de cuánta enfermedad genética derivada de tumores, derivadas de bacterias o derivadas de virus exista en este mundo? Los tiene la enciclopedia fundamental de los murciélagos. Sí, qué maravilla. Entonces, eso es una cosa muy bonita y que la gente tiene que saberla. La gente tiene que entender que esto, yo escribí un editorial, al final les voy a pasar el link, y hacía este símil, Angelita, tú eres escritora, en el oscurantismo, en la época más fea que tuvo la humanidad, de más desentendimiento, en ese momento nosotros cogimos el conocimiento en los pocos libros que habíamos rescatado de la antigüedad griega y los quemamos porque pensamos que eran malos, que eran satánicos, que no aportaban, y perdimos un montón de conocimiento, de avance. Lo perdimos. ¿Qué tenemos ahora? En las especies, en la naturaleza, más allá de la belleza, más allá de los servicios que nos prestan, y ahorita vamos a hablar un poco de esos servicios que son fundamentales para el mantenimiento de la vida del planeta, tenemos piezas de información claves para sobrevivir. Mira, los seres humanos somos los organismos menos originales de la Tierra. Todo lo que tenemos nosotros, tus gafas, están derivadas de cómo es que los pescados cambian la difracción de la luz para poder ajustarla y corregir. Nosotros, las mujeres, pueden ver a sus bebés dentro del vientre antes de que nazcan, porque es la ecolocación, la misma de los delfines, de los murciélagos. Tenemos porque hay aves, porque hay mosquitos, porque hay pterodáctilos y porque hay murciélagos que vuelan, que nos han ayudado a entender la aerodinámica. Y así todo lo que tú quieras ver en la naturaleza es una pieza de conocimiento fundamental para entender algún proceso que no conocemos nosotros. El fenómeno de cómo nos protegemos nosotros frente a los problemas de salud, pues claro que la naturaleza tiene vademecum entero en sus especies para enseñarnos. Entonces, este no es el momento de salir a destruir murciélagos. ¡Ojo! ¡Ojo! Claro, por Dios. ¡Ojo! No solo eso, sino que además se comen hasta 600 mosquitos por hora, entonces nos están quitando. Vamos a hablar de los servicios ecosistémicos, ya vamos a hablar y las contribuciones de la naturaleza que son claves, pero por lo pronto, así no prestarán ninguna función, aprendamos a leerlos. Porque claro. La naturaleza sí es como una enciclopedia, pero le decía yo a mis alumnos, es una enciclopedia que está escrita en diferentes idiomas. Exactamente. Entonces, a ti te pueden regalar un libro en japonés, tienes que aprender primero japonés para poder leerlo, o en inglés, en el mismo inglés para el que no sabe inglés, o español el que no sepa español. Entonces, ese lenguaje para leer la naturaleza, ¿sabes cómo se llama? Se llama la ciencia. Así es. La ciencia que es de todos, como dice este programa. Así es. La ciencia no es de los científicos, así es. Porque los problemas no son de los científicos, o no son únicamente de los científicos, los problemas son de todos, y al ser los problemas de todos, y muchas de esas soluciones están en la naturaleza, nosotros todos tenemos que hablar, así sea un poquito de ciencia, para poder entender la naturaleza, para entender este lenguaje. Entonces, todos tenemos que, así como a la gente dice hello en inglés y pueden saludar, pues aprendamos por lo menos a saludar a la naturaleza desde la ciencia, para entender, ¿sabes qué puede pasar si hacemos eso? Que de pronto la naturaleza gire su cara y diga hello, o en el idioma de la naturaleza nos responda con toda la generosidad, como siempre lo hace, y nos diga, mire, aquí va una pieza de conocimiento para que ustedes puedan vivir mejor. Claro que sí.
Yo quiero ahora saltar a ese pedazo que tú has llamado la atención, que es cómo es que vive un murciélago y cómo en el vivir cotidiano de los murciélagos, sin cobrarnos un peso, sin levantar la mano y decir nosotros estamos haciendo esto, hacen un montón de cosas que son claves para que nosotros podamos persistir en este planeta. Entonces voy a regresar aquí a mi pequeña presentación, después de haber visto, qué pena, yo no soy un inmunólogo, ni soy, he trabajado con virus, hemos hecho modelamientos matemáticos, hemos trabajado con Kant haciendo modelamientos también geográficos, y trabajé en una universidad donde se trabajaba todo esto, pero realmente la inmunología es un campo pues complejo. Yo espero haber transmitido pues una visión un poco, digamos, pedagógica de lo que es un problema realmente complejo. Sin pensarlo. Entonces habíamos hablado del vuelo, y el vuelo, la cantidad de posibilidades que da. Pero mira la otra belleza que tienen los murciélagos, una belleza rara. Yo quiero que quedemos en si esto nos parece bonito, nos parece feo, nos causa impresión o no nos causa impresión. Están hechos para colocar. Esta es una arquitectura para colocar. Pero lo que yo quiero que la pregunta que yo quiero hacerle a todo el mundo, quiz, yo aquí jugando de profesor. Estas dos, Angelita, Posada, responda, saque una hojita. ¿Estas dos especies hacen lo mismo en la naturaleza? No, claro que no, cada una va a matas, a hojas y a alimentos diferentes. A lo que sea distinto, porque es que mira cómo son. Claro. Son muy diferentes, son muy distintos. Y si uno es diferente, hace cosas distintas. Y ese es el primer mensaje. ¿Y cómo son las variaciones dentro de los murciélagos? No son variaciones chiquiticas, son variaciones que pueden llegar a ser extremas. Y eso ¿qué quiere decir desde la perspectiva del conocer? Oportunidades increíbles para conocer cosas maravillosas. Una de esas diversificaciones, una de esas variaciones que llama mucho la atención es cómo, por ejemplo, los murciélagos se han adaptado a diferentes dietas. Y adaptarse a las dietas quiere decir cambiar, por ejemplo, la forma del cráneo. Estos son los cráneos. Y he traído yo fotos, hubiera podido hacer dibujos, pero no me creen. Si yo les digo que hay un cráneo de un murciélago que es así de largo y que está cercanamente relacionado a este otro, que su cráneo no se parece, o que estos dos están más o menos relacionados y sus cráneos no se parecen, la gente no me va a creer. Pero la naturaleza hizo esto. La naturaleza, en exponer a las especies a diferentes pruebas, hizo esto. Nos regaló una enorme variabilidad. Y en esa variabilidad de hacer cosas distintas nos prestan pues funciones clavísimas, trabajos claves. Los murciélagos nectarívoros, míralo ahí con esa lengua tan maravillosa, adaptada perfectamente a la forma de la flor. Claro, eso te iba a decir, pero es que la flor también se ha adaptado con sus estructuras a lo que hace el murciélago. Entonces es una adaptación mutua que es divina. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama amor. Eso se llama amor, se llama una quiropterofilia. Eso se llama que la flor ama al murciélago. Claro. Literal. Eso se llama, es una historia de amor. ¿En qué? Que la historia evolutiva de la flor no se puede desligar, no se puede separar de la historia evolutiva del murciélago. Y en una función clave, tú dices, pues chévere, el murciélaguito se está alimentando y se está llevando todo el polen, míralo, el polen le toca la cabeza, y cuando llega otra flor va a polinizar. ¿Sabes qué es la polinización? La polinización es el segundo proceso más importante para el mantenimiento de la vida en este planeta después de la fotosíntesis. Si nosotros quisiéramos llevar vida a otro planeta, primero que haga fotosíntesis una planta ya, y segundo, que pueda polinizarse para poder hacer otras plantas y para que pueda variar, porque la reproducción sexual tiene eso, y para que pueda adaptarse a los cambios que le ofrezcan esos nuevos ambientes. Entonces, esto de la polinización no es menor. ¿Cuántas plantas polinizan los murciélagos? Miles de plantas distintas, incluyendo plantas que son importantes comercialmente para nosotros. El profesor Rodrigo Medellín, y aquí le hago propaganda yo, también va a dar una charla, un live muy, muy importante. Es hora de que todos hablemos de lo que sepamos y lo podamos compartir con las personas. También es un buen tiempo de la cuarentena para aprender de cosas nuevas. Claro. Y de viva voz de la gente que ha trabajado cosas como, por ejemplo, el doctor Medellín Rodrigo,
Él ha trabajado murciélagos que polinizan la planta del agave. Y usted sabe, ha echado usted unas margaritas, usted sabe que el agave es de donde se saca el tequila. Claro. Estamos hablando de una planta muy importante en la cultura, muy importante en los negocios, pero así hay muchas. Y son polinizadas de una manera importante, si no exclusivamente por estos murciélaguitos allá en México y en varios otros lugares. ¡Mira esta otra cosa! Los murciélagos se alimentan de frutas. Sí. Y al hacerlo contribuyen con otro proceso que se llama la dispersión. ¿Cuál es el problema de una planta? Las plantas no pueden salir corriendo. Entonces, ¿cómo evita la competencia una planta si se le pone al lado otra igualita? ¿Cuál es la mayor competencia para un biólogo? Otro biólogo. Para un abogado, otro abogado. Para un periodista, otro periodista. ¿Sí? Para una planta, otra planta de su misma especie. Entonces, si las frutas de una planta caen al ladito del árbol, la probabilidad de que sobrevivan es casi cero. En muchos casos. Claro. Entonces, si tú ves, los que vivan cerca a un bosque, saquen la cabeza por la ventana y pregúntense lo siguiente: ¿quién sembró esos árboles? ¿Quién sembró los árboles de la Amazonía? ¿Quién sembró los árboles de mi Chocó querido, donde he aprendido tanto de los murciélagos? Saludo a mis compañeros, Alex Mauricio Jiménez, Antonio Alfaro Asprilla, Leison Palacio y tantos otros. Allá, ahorita te voy a decir por qué es importante el Chocó, porque es tan importante en el tema de los murciélagos para Colombia y para el mundo. Pero en esa selva del Chocó, ¿quién la sembró? Y las selvas del mundo, ¿quién las sembró? Pues las sembraron entre las aves y entre los murciélagos, principalmente porque es que solo un vertebrado puede cargarse una fruta. Los insectos podrían cargarse, pero si se le van pegaditas por ahí a los escucarrones en las patas o en algo, pero tienen que ser semillas muy chiquiticas. Si son semillas ya suficientemente grandes, eso tiene que ser un ave o tiene que ser un murciélago. Y los murciélagos hacen algo diferente que las aves. Los murciélagos, como es difícil poner a volar una bolsa de huesos, que es lo que es un vertebrado, es difícil, o sea, la física que se necesita para poner a volar un vertebrado es difícil, pues los murciélagos han resuelto esto en su fisiología y mientras van volando, van cagando. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre la caca de un murciélago y la caca de nosotros? La caca de un murciélago no huele a nada porque pasan las semillas perfectas, le quitan la cascarita, la dejan perfecta para que cuando caiga, si cae en un buen sitio, esa semilla tiene más probabilidades de desarrollarse que una que no haya pasado por el tracto de los murciélagos. Entonces, estos son los campeones de ese proceso. Entonces ya llevamos dos, llevamos la polinización, el proceso más importante para el mantenimiento de la vida en el planeta, y la dispersión de semillas, que es lo que permite que tengamos selvas y bosques. ¿Qué han hecho los murciélagos en su historia evolutiva? 50 millones de años sembrando selvas y bosques y otros ecosistemas en este planeta. En Colombia, los bosques que hay en la Orinoquía, en la Amazonía, los bosques en los valles interandinos, en el Caribe, en el bosque seco tropical del Caribe, que lo acabamos, del que no queda ni el 8% ahorita. Sí. Los temas predilectos de mi querido compañero Hernando García, que me enteré que quedó de director del Humboldt, lo que se celebra, porque con él analizamos los murciélagos del Caribe, intentando entender cómo podemos utilizarlos para restaurar esos bosques que se perdieron. ¿Se perdieron por qué? Por la ganadería, por las otras prácticas mal hechas. Claro. Entonces, aquí tenemos una función súper clave. Claro. Y la que hablamos hoy un montón, la insectivoría. Y al estar los murciélagos consumiendo insectos todo el rato, lo que están haciendo es controlando esas poblaciones. Un murciélaguito esto se puede comer su peso en insectos. Y ya vimos que eso tiene connotaciones. Esto le ha costado la vida a muchos murciélagos. Claro. Los ha dotado un sistema inmune importante, pero no le pueden tampoco a todo. Y en esa labor tan clave, pues también nos van librando de otros virus. Si no, yo te digo, aquí en Colombia hay más casos, y hay más casos de muertes por fiebre hemorrágica de dengue transmitida por Aedes mosquitos, Aedes aegypti y albopictus, que al hoy, que el coronavirus. Yo no estoy diciendo que sean lo mismo, pero estoy diciendo que es otro problema
Claro. Y ese otro problema que es serio, que es grave, que ha cobrado vidas y que es un problema de seriedad en muchas regiones, incluyendo el Pacífico. Cierto. En otros lugares, el sur del país también. Es un problema súper serio. El chikungunya, la gente que le da chikungunya queda mal, queda con reumatismo toda la vida, queda mal. O sea, tantos niños que les ha dado dengue, Zika. Esas 3 enfermedades gravísimas para nombrar alguna. No solo eso, sino la agricultura, ¿verdad? Sin ellos no tendríamos bananos ni otro pocotón de cosechas por la misma vaina. Claro, entonces yo hablando desde la perspectiva, digamos, de salud humana, pero la salud de los cultivos, pues obvio que un tema central es el control de plagas de una manera, digamos, limpia, porque es que si tú puedes fumigar con glifosato y matar mosquitos o lo que sea, ¿sí? O DDT o alguno de estos superquímicos y bombas de químicos que se utilizan para los cultivos. Sí. Y luego, ¿quién nos quita eso del agua? Y luego, ¿quién nos quita eso de los frutos que nos comemos? Y con todas las colateralidades que puedan. Y nosotros no somos como los murciélagos que podemos lidiar con nuestros tumores, con su sistema inmune. Nosotros no somos esos. Nosotros quisiéramos ser los murciélagos, pero no somos. Entonces, ahí hay 3 funciones que son supremamente importantes, claves. Y lo otro, que no es tan evidente, con esto ya casi para terminar, en esa diversidad que hay, Ángela y amigos que están escuchando, amigos y amigas que están escuchando, jóvenes que están escuchando, jóvenes curiosos que escogieron la ciencia como camino, jóvenes que no han escogido y que quieren escoger, los que se decidan por la ingeniería, los que se decidan por la informática. Estos organismos son un modelo importantísimo para entender cómo se da lo informático. Ahorita, tú y yo de pronto no entendemos también esto, pero los muchachos sí saben qué es el Big Data. Los muchachos sí saben la programación. Los muchachos sí saben lo que es la computación. Aquí tenemos nosotros unos modelos importantísimos en la educación, en la investigación médica, pues ya hemos visto todas las posibilidades, nada más con el sistema inmune. ¿Cómo es posible que estos murciélagos vivan? Y ahorita vamos a ver un poquito de eso en esos grupos tan numerosos. Tú que estuviste en Carlsbad, allá y en Bracken's Cave, en Texas, ¿cuántos murciélagos salen? ¡Millones! ¡Millones! 40 millones de murciélagos cada tarde. ¿Cómo hacen 40 millones de murciélagos para no contagiarse unos a otros? Exacto. Lo que yo les conté, Angelita, esa caricatura realmente es una caricatura, porque nosotros no hemos podido entender a profundidad el sistema inmune de los murciélagos. Se necesita investigación en esto. ¿Dónde se necesita? Pues en el sitio de Colombia donde tengamos más murciélagos. ¿Qué otra cosa tienen los murciélagos que les viene derivada de ese sistema inmune y de ese manejo de las quinasas y de sus enzimas? Estos organismos tienen el secreto de la eterna juventud. Sí. En relación tamaño, longevidad. ¿Tú has escuchado el tema de los 7 años del perro? Que un año un perrito son 7 años humanos. La gente hace esa traducción. Eso es una relación que hay en los mamíferos entre tamaño y longevidad. Entre más pequeño el tamaño del organismo, su longevidad se disminuye. Entonces un murciélaguito debería vivir poco. Debería vivir como un ratón, 2 años, 3 años, 5 años. Hay algunos que viven como murciélagos, pero hay murciélagos que pueden vivir 40, 50 años tranquilamente. Si hiciéramos la conversión al revés, es como si un murciélago, si fuera un humano, viviera 400 años. Yo no sé para qué queremos vivir 400 años, pero definitivamente sí podríamos tener, por ejemplo, un término de vida mucho más digno. Enfermedades, digamos, que aparecen, un Alzheimer, unos cánceres que son difíciles de llevar, enfermedades que no son dignas para la persona ni para quien lo rodea. Entonces, realmente aquí hay muchas pistas de cómo podríamos nosotros vivir mejor. Hay más cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Pues hay muchas preguntas y también
en el tema social, mira, aquí están los que hacen tiendas. Esto lo estudié yo, se llaman los urodermas, son primos de tus ectófila alfa, los viejitos. Mira, aquí te los traje regalos. Mira, los que no los habían visto, los que no habían visto tus copitos de algodón con orejitas amarillas, tienen relaciones sociales que son extremadamente complejas, de las que también se puede aprender, que son muy interesantes. Claro. Colombia. Sí, Colombia es un país que es muy diverso en murciélagos en todas sus regiones naturales. Lo que sospechamos es que hay más especies de las que tenemos ahorita, de las 205, y tenemos varias que yo he puesto aquí en esta fotico al lado, algunas de las que son endémicas. ¿Qué es una especie endémica? Solo existen en Colombia. O sea, no solamente tenemos más especies de murciélagos que cualquier otro país, sino tenemos también especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra, que tienen secretos que son únicos, son libros que fueron escritos en la naturaleza de Colombia. Sí. Y eso es muy importante. Sí. Entonces, la invitación aquí, y con esto ya voy cerrando para dar paso si hay preguntas o espacio de preguntas, a que nos enamoremos de lo interesante de la vida y aprendamos a leer a la naturaleza. Así es. Algunas de las investigaciones que me parece a mí que son importantes, mira, el tema de la longevidad. El tema de la longevidad es un tema que tiene que trabajarse porque hay muchas pistas. Todo esto está hilado. Es el mismo tema de la inmunología. Sí. Que son líneas de trabajo que además abren una posibilidad lindísima, Ángela, en la que tú eres también campeona, que es el trabajo no solamente interdisciplinar, sino transdisciplinar, que un médico se siente al lado de un biólogo, al lado de un sociólogo, al lado de un antropólogo, al lado de un comunicador, al lado de un ingeniero, para que podamos generar un mejor entendimiento y nuevas preguntas. ¿Cuál es el síntoma principal de aprender? Que podemos preguntar mejor. Tienes toda la razón. El conocimiento nos deja curiosidades enfocadas. Entonces necesitamos entender mejor. ¿Y cuál es el otro mensaje de fondo en esto? El tema ambiental es parte de nuestra cotidianidad. Los murciélagos no están lejos, no están allá lejos. Tenemos que dejarlos en sus selvas, en sus bosques, en los sitios donde viven. Eso sí, tenemos que aprender a convivir con la diversidad en países diversos como Colombia. Tenemos que ser tolerantes en un país que no nos ha enseñado, desafortunadamente, empezando por nuestros dirigentes, que no son tan tolerantes y poner un ejemplo como deberían serlo. Así es. En sus ideas políticas ve uno unas confrontaciones insustentadas, donde el mecanismo de resolución es la violencia. Mira, por ejemplo, hace unos meses estaban mis estudiantes y yo marchando en las calles. ¿Qué pedíamos, Ángela? Que se conociera, que se fortaleciera la salud, y no se escuchó. Es triste que para que podamos empezar a escuchar, tengan que morir cientos de miles de personas en el mundo. Así es. Eso no habla bien de nuestra inteligencia, no habla bien de nuestros modelos de relacionamiento, habla de nuestra intolerancia y nuestra incapacidad de escucharnos los unos a los otros. Eso tenemos que aprendérselo a los murciélagos, que escuchan mejor que cualquier organismo en la Tierra. Sí. Y la prueba de esto, y con esta termino, es, bueno, les dejo estas dos tareas. En Semana Sostenible yo escribí un par de pequeñísimas ideas. Uno se llama Aliados más que enemigos, donde resumo algunas ideas de lo que he dicho acá. Y el otro, un tema importante, ¿dónde conocemos nosotros sobre la diversidad? En las colecciones científicas. Y tampoco le hemos parado bolas a entender dónde es que nosotros recuperamos el conocimiento de la naturaleza. Una parte se da en campo, pero es que en campo las condiciones son demasiado variables. Tú necesitas controlar algunas de esas variables para poder entender, quitar un poco de ruido. Y eso sucede en los laboratorios y en las colecciones científicas del mundo. Y si no hacemos eso, si no fortalecemos nuestros laboratorios, nuestras universidades y sus colecciones científicas, difícilmente vamos a poder enfrentar los problemas que se nos vienen relacionados con la naturaleza. Y aquí está, ¿por qué hablo yo de escuchar? Esta es una especie que encontré yo
Me pareció... ¿Sí? ¿Descubriste algo? Es que esa era una de mis preguntas. Las especies realmente son hipótesis, son propuestas. A mí me pareció esta diferente de las demás y se caracteriza por tener esas orejas tan gigantes y esa narizota que usa para emitir su eco. Divina. Entonces, como habíamos comentado fuera de cámaras, yo sí quisiera que la gente dejara, no sé, de pronto en el Twitter o en el WhatsApp o donde se estén comunicando, qué impresión les da este murciélaguito, esta maravilla de construcción de la naturaleza. Sí, es genial. Esta es una historia increíble del modelo predador-presa. Seguramente este murciélaguito se alimenta de insectos, entonces esa expresión exagerada en su ecolocación, que es el mecanismo que utilizan los murciélagos para detectar sus presas, seguramente está hablando de qué tan complicado es capturarlas. Pero yo quisiera, miren, hay gente que ni le encuentra forma a la cara, pero aquí está el ojito, ahí está la nariz, estas son las orejas, y adentro de la oreja tienen otra oreja para ver mejor, para escuchar mejor, para ver, porque realmente los murciélagos ven con sus oídos. Claro. Quisiera que dejaran sus impresiones sobre, no solo sobre la charla, sino cómo les parece este bichito. Y con eso, pues, yo creo que... Oyéndote embelesada, yo tengo muchas preguntas que ya pues no las voy a poder hacer ahora, pero eventualmente sí te las haré porque me parecen unos animales increíbles. Yo quisiera saber, pues más adelante, no creo que ya me dicen que tenemos que ir cerrando, pero yo sí te iba a decir, yo quisiera saber si son buenos papás, si son buenas mamás, si son animalitos muy limpios, se la pasan lamiéndose, arreglándose. Tanta cosa como para acercar a la gente. Sé que en esas colonias pueden estar hasta apretados hasta en 1000 murciélagos por metro cuadrado, 2 metros cuadrados. Es increíble eso, ¿no? Pero yo creo que los dejo. En este momento preguntas no nos están llegando. Yo creo que es por lo que de mi lado hubo como algunas, el internet como que falló, pero lo bueno de esto es que yo creo que la gente va a tener que oír otra vez y los que no han oído oír y ahí sí enviar las preguntas, como habíamos dicho Hugo, ya sea por Todo de Ciencia, Facebook o Yahoo. Yahoo no, ¿cómo se llama? YouTube. Pero yo sí sugiero que a través de esta charla tan interesante, tan apasionada. A mí me encanta ver la vida a través de los ojos de un investigador, de un científico. Me parece que eso es humanizar la ciencia y lo has hecho de forma brillante. Y les sugiero a todos entrar de la mano de Hugo y entrar de la mano de los expertos en la aventura del conocimiento. Literalmente es toda una aventura y es todo lo que nos falta, porque yo sé que hay grandes preguntas que ustedes se hacen y preguntas que ni siquiera se han hecho todavía, pero que van a necesitar hacerse en el futuro a medida que vayan entendiendo. Y lo que tú dices, lo que vamos a aprender de las colecciones que existen, las colecciones en el Humboldt y en otros lugares. Entonces, pues yo diciendo esto, le vuelvo y le agradezco a Todo de Ciencia y al Ministerio por tener estas iniciativas. Esto está muy importante, muy interesante. Le agradezco a Daisy Rojas, tan linda. Daisy, gracias. Estás haciendo una labor maravillosa de lenguaje para sordos, de verdad. Gracias. O lenguaje por señas. Y pues, Hugo, entonces hay que salir a buscar murciélagos cuando el coronavirus nos deje y a pedirles que nos enseñen un poco más y aprender de ellos, ¿cierto? Entonces, quisiera, mil gracias. Sí. Agradeciéndote por la traducción, agradeciéndole a Daisy. A mí me parece tan maravilloso cuando veo la traducción. Gracias a Felipe por la asistencia técnica, a Paula por todo el apoyo también logístico y el contacto y la organización de la charla. Creo que eso fue muy importante. A la audiencia y varios mensajes. O sea, Colombia, nuestro país, uno no decide dónde nace, pero uno sí puede decidir qué hace con eso. Nosotros, este es un país que tiene muchas cosas complicadas, ¿sí? Pero tiene cosas bellísimas. Tal vez la más bella que tiene es su diversidad.
su diversidad biológica, en su diversidad cultural. Nosotros tenemos el privilegio de que la vida aquí tuvo manifestaciones increíbles. Tenemos el número más alto de aves del mundo, el número más alto de palmas. Saludo para el profesor Alberto, bueno, sí. el director del Jardín Botánico de Armenia, que es un amante de las palmas. Tenemos el número más alto de orquídeas, y así de muchos grupos, los murciélagos. Y tenemos una localidad, mira, tenemos una localidad que tiene uno de los números más altos de murciélagos colectados en un solo sitio, más de 70 especies y siguen contando, que se llama Pacurita. Pacurita, queda ahí pegadito a Quibdó. En Chocó, ok, Pacurita. Sí. Ese lugar es un laboratorio natural que los compañeros de la Universidad Tecnológica del Chocó lo han aprovechado al máximo. Nosotros hace unos años no sabíamos que Colombia era el lugar que tenía más diversidad de murciélagos. Veníamos sumando. Y el Chocó era uno de los sitios que menos información tenía. Y por la labor de un profesor y sus alumnos, mi compañero, hermano Alex Mauricio Jiménez, pasamos de conocer nada a conocer más que en cualquier otro lugar. Qué maravilla. ¿Por qué lo menciono? Porque sí, hay muchos lugares, no es porque el Chocó sea particularmente especial, realmente en Colombia estudiar los murciélagos puede ser una aventura increíble. Otros compañeros, mi compañero Miguel Rodríguez, no sabíamos mucho de murciélagos de la Orinoquía, y hoy sabemos un montón a través del trabajo de su equipo de trabajo. Hace un par de años entró otro compañero, Héctor Ramírez, a ser profesor de mastozoología en la Universidad de Caldas, y esa colección ya va para 3.000 especímenes de mamíferos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Talento, ganas, entusiasmo, deseos de conocer, los tenemos todos. Sí. Que pongamos en conjunto las piezas, el apoyo, y nosotros podemos no solamente resolver nuestros problemas, sino ayudarle al mundo a resolver algunos de los problemas más serios, como por ejemplo el de las pandemias. Si no lo hacemos, aquí, ¿qué más especies de murciélagos tiene en el planeta? Con la mayor diversidad trófica, con la mayor diversidad de estrategias, que alguien, a mí, científico o no, ¿dónde es que lo vamos a resolver? ¿O a quién le vamos a delegar esa responsabilidad? Pero este es un mensaje para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Humboldt. Necesitamos desarrollar un programa que esté enfocado en entender la diversidad en general, pero la diversidad de los mamíferos en particular. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde están las pistas de lo que nos va a hacer persistir en este planeta, a nosotros que somos mamíferos, o nos va a sacar del partido. Muy bien, tienes toda la razón. Y esta es como la 5ª vez que lo digo. Ojalá no sea la última. Mira, hace 2 días murió el papá de la ecología moderna de los quirópteros, el profesor Tomás Kunz, queridísimo amigo, excelente persona, compañero de escritorio de mi profesor, la persona que me indujo a los murciélagos, profesor Alberto Cadena, al que va un saludo especialísimo, que aprendí tantas cosas, que dejó una escuela increíble. Entonces, no necesitamos más mensajes de la naturaleza para empezar a cambiar nuestra actitud. Yo agradezco muchísimo la atención de todos. Aquí un amigo con todo el cariño de siempre, Angelita, y gracias de nuevo. Muy bien, Hugo, eres espectacular. Muchas gracias a ti. Y yo creo que para la audiencia, la próxima vez que vean un murciélago, traten de no pensar, qué horror, me va a matar Drácula, qué horror, agarre el zapato y dele. No, más bien tratemos de pensar en todo lo que nos enseñó Hugo hoy y en pensar ese patito feo, que para muchos de nosotros no es feo, sino interesante, qué nos puede dar y todo lo que le debemos. Entonces, con estas reflexiones tratemos de enamorarnos de los murciélagos, porque lo tienen todo. Cierro entonces esta transmisión y les doy las gracias, recordándoles que nuestro lema es que la desinformación no corone. Gracias a Todo Ciencia y al Ministerio de Ciencia, que lo ha hecho muy bien.
Y bueno, nos encontramos o seguirán ustedes conectados todos los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde durante todo el mes de abril. Todavía hay un montón de cosas chéverísimas que vienen por allí. Visiten el sitio web de Todo es Ciencia, que está muy bien curado. A propósito, mi cuña, es que muy pronto debe estar saliendo un artículo mío en Todo es Ciencia sobre qué pasaría si de pronto la Tierra estuviera completamente libre de humanos. ¿Qué pasaría no solo con nuestros animales, sino con nuestras construcciones? Esto es basado en un libro de un periodista de hace algunos años, pero hace una muy buena alusión a esta coyuntura. Siendo así, pues que vayan a comer, que ya están tarde, todos en sus casas, y escriban con preguntas. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias también, Daisy, y que estén muy bien todos. Chao.